При светах я родился, при светах я родился. Amigos míos, bienvenidos a un video más en el canal del profesor Javier. Seguimos en física, esta vez con un tema muy sencillo de movimiento rectilíneo uniforme. Problemas que nos ha dejado José desde la República de Bolivia. Así es que bienvenidos todos y empezamos inmediatamente. Calcular la velocidad que debería darse a una bola de hierro para que recorra una pista de hielo de 40 metros de largo en 5 segundos. Bien, es muy sencillo, pero lo vamos a hacer por algunos procedimientos, como ya lo hicimos en un video anterior, pero vamos a explicarlo nuevamente. En primera instancia, vamos a tener que en base a la fórmula fundamental, aquí tenemos nuestro primer procedimiento. ¿Cuál es la fórmula fundamental del movimiento rectilíneo uniforme? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. O si no, también rapidez, distancia, tiempo. Si nosotros tomamos los elementos que nos dan como datos y lo ubicamos en esta fórmula, vamos ya a tener resuelto el ejercicio. Distancia. Aquí tenemos 40 metros. 40 metros dividido entre el tiempo 5 segundos. 40 entre 5, 8 metros por segundo. Y ya hemos terminado nuestro problema. Vamos al segundo procedimiento. En base a la posición del observador, ¿y quién va a ser el observador? En este caso, cada uno de ustedes que van a realizar el ejercicio. Vamos por aquí a poner un pequeño plano cartesiano y acá vamos a tener y por acá vamos a tener X. Fijemos dos puntos, uno aquí en el origen y le vamos a llamar la posición inicial, y por acá vamos a tener la posición final. Está claro que estos dos parámetros engendran una distancia X. También habrá un tiempo T y una velocidad en esta dirección, que ya sabemos que es constante porque estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, pasemos a la fórmula que nos dice posición final es igual a la posición inicial más la rapidez por el tiempo. La posición final queda determinada por X y la posición inicial en este caso sería 0 porque coincide con la posición del observador que está aquí. Ya hemos dicho que puede ubicarse también en este otro punto, pero nosotros lo ponemos aquí. Bien, entonces la posición inicial es 0 más la velocidad por el tiempo. ¿Y qué nos pide? Calcular la velocidad. Por tanto, de aquí podemos despejar la velocidad y el tiempo que está multiplicando pasará a dividir. Y nos queda la distancia, que ya sabíamos, 40 metros, y el tiempo 5 segundos. 40 entre 5, 8 metros por segundo. Y ahí está el valor de la rapidez que necesitamos. Y también ya terminaríamos el problema por este otro procedimiento.
Vamos a un tercero. En base a un formulario. ¿De dónde aparece este formulario? De un pequeño triángulo en donde aquí vamos a poner la distancia, aquí la velocidad y el tiempo. Hecho este gráfico, vamos al problema, analizamos la pregunta y la magnitud que deseamos encontrar. Calcular la velocidad. En este caso tengo velocidad, está aquí. Y tomo la fórmula de este triángulo, que me quedaría x sobre t. Y reemplazaría inmediatamente 40 metros sobre 5 segundos el tiempo y me quedaría una velocidad de 8 metros por segundo. En los tres procedimientos tenemos la misma respuesta. A continuación vamos a hacer el procedimiento gráfico. Iniciamos por el gráfico distancia versus tiempo. Este gráfico. Para ello hacemos un plano cartesiano de esta manera. Por aquí vamos a tener a x, la distancia en metros, y por acá vamos a tener al tiempo en segundos. ¿Cuál es la distancia? 40 metros. Lo ubico aquí y pongo 40. En el tiempo tengo 5 segundos. Pongo 5 segundos por aquí. E inmediatamente trazo paralelas y encuentro nuestro par ordenado en esta posición. Alargo por aquí el gráfico, que sería una línea recta, un vector, y aquí tenemos la función x es igual a 8t. Este espacio que queda aquí sería para el ángulo phi, como ya sabíamos cuando hablamos de vectores. Una vez hecho este gráfico, vamos a analizar en esta parte la pendiente. Va a ser igual a la velocidad y esto va a ser igual a la tangente de phi, que no es otra cosa que cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazando, tendríamos velocidad, el cateto opuesto, como vemos, sería esta partecita de aquí, y eso vale 40. Y el cateto adyacente sería esta otra, que tendríamos 5 segundos. 40 entre 5, 8 metros por segundo. Y ahí tenemos resuelto por un gráfico. A continuación vamos a hacer, esta vez como un tipo de comprobación, el siguiente gráfico: velocidad versus tiempo. Es decir, por aquí voy a poner la velocidad en metros por segundo y siempre en el eje X voy a tener al tiempo en segundos. Como ya sabemos, la velocidad es 8 metros por segundo y además es constante, por tanto tenemos una línea horizontal de esta manera. ¿Hasta dónde? Hasta el tiempo de 5 segundos. Ahí lo tenemos. Ahora analicemos qué es lo que nos queda aquí adentro. En esta partecita vamos a tener el área de este rectángulo. Entonces, el área
de este rectángulo va a ser igual a base por altura. Área, la base, ya hemos dicho, 5 segundos. Y la altura, 8 metros por segundo. El área me quedará 5 por 8, 40 segundos con segundos, se simplifica y me quedaría metros. Es decir, esto es igual a la distancia, 40 metros, que ya teníamos como dato. Lo que hemos hecho es comprobar. Aquí vamos a poner esta formulita que sería B igual a 8 para indicar a quién representa o qué ecuación representa esta línea horizontal. Así llegamos a la parte final de este problema. Como ustedes pueden observar, se ha realizado por 4 procedimientos diferentes. Ustedes pueden escoger el que más guste. Cualquiera de ellos es válido. A continuación, vamos a resolver este problema que nos dice determinar el espacio recorrido en un cuarto de hora por un móvil cuya velocidad es de 8 centímetros por segundo. Como lo hicimos antes, vamos a hacerlo de estos 4 procedimientos. Empezamos. En base a la fórmula fundamental, ¿cuál es ella? Velocidad o rapidez es igual a distancia sobre tiempo. En el problema vamos a buscar qué es lo que nos pide, qué magnitud de estas 3 es nuestra interrogante. Y nos dice determinar el espacio recorrido, por tanto sería X. Y despejamos de esta fórmula. X es igual, el tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar. Luego reemplazamos y nos quedará la velocidad, 8 centímetros por segundo. Debemos poner todo en metros y en segundos. Aquí tenemos centímetros. Si queremos pasar a metros, tendríamos que dividir para 100. Eso nos quedará 8 entre 100. Y ya tendríamos en metros por segundo. Por el tiempo, que es un cuarto de hora. Un cuarto de hora es 15 minutos. 15 por 60 nos da 900 segundos. Lo que nos deja, podremos simplificar los ceritos y nos quedaría 9 por 8, 72 metros. Y así llegaríamos a la parte final del problema. A continuación, en base a un formulario, identificamos ahora ¿cuál es la variable que nosotros necesitamos encontrar? ¿Será distancia, velocidad o tiempo? Como nos dice, determinar el espacio recorrido, encostamos de esta forma. Y ponemos X es igual a B por T. Reemplazamos y eso nos quedará 8 centímetros, 8 entre 100 para pasarle a metros por segundo. Y el tiempo, cuarto de hora, que son 15 minutos, 15 por 60 nos da 900 segundos. Y esto nos quedará 72 metros. Siguiente procedimiento, en base a la posición del observador. Hacemos un pequeño plano cartesiano. Ponemos nuestra posición inicial, X sub 0, y por acá la posición final. Estas dos engendrarán una distancia. También habrá una velocidad en esta dirección positiva y que ya sabemos que es constante. Esto engendrará también un tiempo y usted va a estar ubicado en esta posición. En la fórmula, posición final es igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo, vamos a reemplazar. X final, como dije, queda determinado por X. La posición final, inicial, en este caso nos quedaría 0. La velocidad que ya tenemos es 8 sobre
100 metros por segundo, dividimos para 100 para poder transformar a metros por segundo. Y el tiempo, como ya dijimos, 900 segundos. Y aquí nos quedará 72 metros. Y llegamos a la misma respuesta en los tres procedimientos. Está un poquito más con un enfoque físico. Pasemos al procedimiento gráfico. Por aquí vamos a realizar un plano cartesiano. Como ya dijimos, en el eje X vamos a tener al tiempo en segundos. Y por acá vamos a tener a la velocidad en metros por segundo. Y la velocidad es 8 sobre 100, ¿no? Ese era el valor. Vamos a poner por aquí el tiempo, 900 segundos. Y podemos encontrar el punto de intersección. Luego sabemos que esta velocidad es constante y vamos a tratar de llenar esta línea punteada. Velocidad igual a 0,08 y esa sería nuestra ecuación de esta línea recta. A continuación podremos nosotros encontrar el área de este rectángulo y nos quedará que la distancia va a ser igual al área, como ya dijimos antes, base por altura. X va a ser igual, la base, 900 segundos, y la altura, 8 sobre 100 metros por segundo. Ceritos con ceritos, 9 por 8, 72 metros. Y hemos llegado a la misma respuesta con los otros procedimientos. Ahora, como una comprobación, podemos hacer el siguiente gráfico. Este era el gráfico B versus T. Por acá voy a hacer el gráfico X versus T para poder hacer nuestra comprobación. Bien, por aquí voy a tener a X en metros, la distancia, no confundirse con el eje X, ¿no? En el eje X siempre va a estar el tiempo. Y como dijimos, el tiempo es 900 segundos. La distancia, ya encontramos, era 72 y yo puedo ubicarle por aquí. Vamos a ver una paralela por aquí y otra paralela al eje Y por aquí. Encontramos nuestro punto de intersección y por ahí trazamos nuestra gráfica. ¿Cómo se llamará nuestra gráfica? Aquí lo ponemos. Será X es igual a 0,08t, porque tiene también una pendiente positiva. Vamos a comprobar. Entonces sabemos que la pendiente es igual a la tangente de phi y esto también es igual a la velocidad. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso va a ser igual. Cateto opuesto. Tenemos aquí, esto vale 72 metros. Y el cateto adyacente, esto es 900 segundos. 72 entre 900, lo que me va a dar es velocidad igual a 0,08 metros por segundo. Y eso es lo que teníamos nosotros que comprobar. Y así lo hemos hecho, ¿no?
En ese triangulito rectángulo es donde trabajamos. Ahí tenemos estos otros 4 procedimientos que hemos utilizado para darle solución a este problema. Seguimos. Un corredor recorre con MRU, movimiento rectilíneo uniforme, una pista recta de 100 metros en 10 segundos. Calcular su velocidad en metros por segundo, centímetros por segundo y pies por segundo. Antes de pasar a estas otras unidades, vamos a dejar todo en metros por segundo. Y vamos a seguir resolviendo por los 4 procedimientos. Empecemos. En base a la fórmula fundamental, ya sabíamos cuál era la fórmula fundamental. Rapidez igual a distancia sobre tiempo. La pregunta nos dice calcular su velocidad, por tanto ya está directamente. Entonces reemplazamos. Distancia 100 metros. Y el tiempo me parece que decía de 10 segundos. Ahí tenemos 10 segundos. Si hacemos esta división, nos quedará 10 metros por segundo. Y terminamos el problema. Ahora, en base a un formulario, igual, ¿qué teníamos que hacer? Identificar la magnitud que nos pide. Calcular su velocidad. Aquí está velocidad. ¿A qué es igual? Sacamos de este triángulo y nos dice x sobre t. Reemplazamos inmediatamente. Velocidad igual 100 metros para la distancia y para el tiempo 10 segundos. Lo que nos queda 10 metros por segundo. Y ya tenemos la respuesta idéntica a la primera. Vamos al otro. En base a la posición del observador, ¿qué hacíamos? Un plano cartesiano. Por aquí poníamos una posición final y una posición inicial, las mismas que engendran una distancia, que también engendra un tiempo, ¿no es cierto? Para pasar de la posición inicial a la posición final habrá un tiempo. Y también sabemos que hay una velocidad en esta dirección que es constante. Por aquí vamos a tener a Y y por acá a X. ¿Dónde se ubica el observador? El observador lo vamos a poner aquí. Ese observador es usted. También puede ubicarse en la posición final, no es problema, pero siempre aconsejamos ponernos en donde inicia el movimiento. Bien, entonces para ello ponemos la fórmula. X final es igual a X inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Qué decíamos que era la posición final? Engendra a X. La posición inicial, hemos dicho, es 0. La velocidad tenemos aquí y tiempo nos quedaría de esa forma. Pero ¿qué nos está pidiendo? Velocidad. Por tanto, de aquí despejo la velocidad o la rapidez. Velocidad es igual a X sobre tiempo. Esto va a ser igual a la distancia era 100 metros y el tiempo 10 segundos, lo que me genera una rapidez de 10 metros por segundo. Y ahí tenemos otra vez la misma respuesta. Ahora, en el procedimiento gráfico, como nos pide la velocidad, vamos a empezar por el gráfico distancia versus tiempo. ¿Por qué empiezo por estas dos? Porque son las dos únicas magnitudes que tengo como dato. Mediante estas dos voy a encontrar la tercera, que es la que me está pidiendo velocidad. Entonces, vamos a hacer el gráfico. Ya hemos dicho, por aquí voy a tener a X en metros y por acá al tiempo en segundos. Aquí tendríamos 100 metros, voy a ponerle por aquí, y por acá voy a poner 10 segundos. Vamos a pasar las paralelas a los ejes y encontramos el punto de intersección. Por ahí vamos a pasar nuestra línea. También va a tener aquí un ángulo polar que yo le llamo phi. En este triángulo rectángulo, aquí va a haber 90 grados
Aquí yo voy a poner la velocidad va a ser igual a la pendiente y eso va a ser igual a la tangente de phi, que también será igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Velocidad va a ser igual, cateto opuesto, el opuesto sería esto de aquí, ¿no? Entonces sería 100 metros y el cateto adyacente 10 segundos. Lo que me queda 10 metros por segundo. Y comprobamos que en cualquiera de los procedimientos tenemos las mismas respuestas. En modo de verificación puedo también generar el gráfico velocidad versus tiempo. Para ello pongo por aquí la velocidad en metros por segundo y por acá el tiempo en segundos. Como hemos dicho, la velocidad ya tenemos, nos salió por aquí 10 metros por segundo y sabemos que es constante, y por acá 10 segundos, es decir, se va a generar esta línea porque es la velocidad constante. Pero también, si nos damos cuenta un poquito más, aquí tenemos un rectángulo y podemos sacar ahí el área con esta fórmula, base por altura. ¿Y eso a qué será igual? Tiene que ser igual a la distancia. Comprobemos. X va a ser igual la base 10 segundos y la altura es 10 metros por segundo. 10 por 10, 100 metros. Y hemos comprobado cómo estaba en el ejercicio, en el mandato, 100 metros, pero todavía falta un poquito más. Nos decía en metros por segundo, centímetros por segundo y en pies por segundo. Ponemos velocidad igual a 10 metros por segundo. Pero como quiero pasar a centímetros sobre segundo, entonces de metros a centímetros yo tengo que multiplicar ¿por cuánto? Por 100, porque 100 centímetros hacen un metro. Entonces 10 por 100 sería 1000 centímetros por segundo. Y estos centímetros debo pasar a pies. Centímetros es una cantidad pequeña y pies una cantidad grande. Entonces tendría que dividir. ¿Para cuánto? Para 30,48, que es nuestra relación. Entonces lo que nos quedará 32,808 pies sobre segundo. Aquí sí ya tendríamos las respuestas finales a todo lo que nos ha pedido el mandato de este problema. Seguimos con el cuarto y último problema que nos ha dejado José. Nos dice, un ciclista se mueve con movimiento rectilíneo uniforme a razón de 5 metros por segundo. ¿Qué distancia podría recorrer en un cuarto de hora? Bien, en base a la fórmula fundamental, ¿cuál era? Velocidad, distancia sobre tiempo. Identifico la variable que me pide el problema, que nos dice ¿qué distancia? Aquí está, ¿no? Entonces debo despejar X. Distancia es igual a velocidad por el tiempo. Distancia será igual a la velocidad 5 metros por segundo y en el tiempo cuarto de hora, 15 minutos. De minutos a segundos multiplico por 60. 15 por 60, 900 segundos, dejándome un dato de 5 por 9, 9 por 5, 45, más 2 ceritos, 4500 metros, porque segundos se simplifica. Y aquí tengo ya la respuesta y
ahí hubiéramos terminado ya el problema. Vamos al segundo procedimiento. En base a un formulario, tenemos velocidad, tiempo, distancia. ¿Qué nos pide? Distancia. Entonces cogemos la fórmula. X es igual a velocidad por el tiempo. Y velocidad, ya dijimos, 5 metros por segundo, que multiplica a 900 segundos, dejándome un valor de 4500 metros. Ya tenemos ahí otra vez el resultado. En base a la posición del observador, un plano cartesiano, aquí Y, por aquí X, ubicamos al observador. En este caso es usted el que va a hacer las mediciones desde este punto, que lo llamaremos posición inicial. ¿Hacia dónde va a avanzar? Hasta una posición final. ¿Qué engendran estos dos parámetros? Una distancia. ¿Qué también va a generar este movimiento? Un tiempo y también una velocidad en esta dirección positiva, que sabemos que debe ser constante. Ponemos nuestra fórmula. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. X final queda determinada por X, y X inicial hemos dicho que esto es 0, porque coincide con la posición del observador. No hay ninguna distancia adicional entre los dos. Entonces la velocidad era de 5 metros por segundo y el tiempo de 900 segundos, lo que me quedará 4500 metros. Y llegamos otra vez a la misma respuesta que teníamos antes. Al procedimiento gráfico nos está pidiendo la distancia, por tanto debemos resolver por el gráfico velocidad versus tiempo. Por aquí ubicamos a la velocidad en metros por segundo y en el eje X siempre el tiempo en segundos. La velocidad era de 5 y el tiempo era de 900 segundos. Entonces vamos nosotros a pasar por aquí las paralelas y se va a generar este gráfico, esta línea recta horizontal, porque es la velocidad constante. Pero también nos damos cuenta que si cerramos por aquí se genera un rectángulo y vamos a sacar el área que nos va a dar la respuesta distancia base por altura. Reemplacemos. X va a ser igual, la base sería 900 segundos y la altura 5 metros por segundo. 9 por 5, 45, y tenemos dos ceritos metros, que son los mismos que me salieron antes por los otros procedimientos. Ahora, como una verificación o comprobación, pues hagamos el gráfico distancia versus tiempo. Por aquí vamos a poner plano cartesiano. Aquí X va a estar en metros y, como hemos dicho, el tiempo en segundos. La distancia ya hemos encontrado, era 4500, y también por aquí teníamos nuestros 900 segundos. Vamos a pasar nuestras paralelas hasta que se intersecan en este punto y trazamos la línea recta, porque es movimiento rectilíneo, ¿no? Y ponemos por aquí el ángulo phi y marcamos este triángulo rectángulo. Vamos ahora a decir que la pendiente es igual a la tangente de phi, y eso también va a quedar igual a la velocidad. Y sería también al cateto
opuesto sobre el cateto adyacente. Si reemplazamos, nos quedará cateto opuesto. Cateto opuesto sería esto, 4500 metros. Y cateto adyacente tenemos por aquí 900 segundos. La velocidad me quedará 45 entre 9, 5 metros por segundo. Y eso es lo que tenía en el mandato, 5 metros por segundo. Por tanto, he comprobado y he verificado que el problema esté bien realizado. Lo que me falta es añadir el nombre de las gráficas, ¿no? El nombre de las gráficas o de la línea que produce la gráfica. Entonces, por aquí sería velocidad igual a 5. Esa sería nuestra ecuación. Y por acá, esta de aquí, voy a ponerle una flechita y a esta le llamaré x igual a 5t. Así llegamos a la parte final de estos problemas sencillos que nos ha dejado José, pero surgió una pequeña curiosidad porque tal vez en algunos textos encontró diferentes procedimientos. Aquí lo hemos recogido apenas unos 4 procedimientos de cómo resolver este problema. Si es que ustedes encuentran otro, háganmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video con el profesor Javier. Пока-пока, до свидания. Моя страна никому не нужна, никому не нужна. Моя страна. Jamendo.com